El día de hoy vamos a estudiar el capítulo 13, si quieren acompañarme a dar lectura. Romanos capítulo 13, vamos a leer todo el capítulo. Dice la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta nueva oportunidad de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque mis palabras son débiles, mis palabras no son las mejores, pero tu palabra, Señor, tiene poder en sí misma. Ayúdame a mí a ser fiel. Ayuda a mis hermanos a poner atención, que cualquier distracción externa o en nuestros propios corazones, cualquier tribulación, prueba o lo que sea, Señor, tú quítalo para que podamos estar aquí en un mismo sentir, como el pueblo tuyo, como tus hijos. Te pedimos, Señor, ayúdanos y confiamos en que tu palabra nunca vuelve vacía. Oramos a ti en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Este es un capítulo que he visto muchas veces en Facebook, muchas veces en debate y diciendo: hay que respetar a nuestras autoridades, no hay que meternos con ellos porque la palabra de Dios así lo manda. Pero en el estudio de la carta de Romanos me doy cuenta cada vez más y más que esta porción no está ahí puesta solo porque sí. Es decir, si estuvieron hace 15 días, se dieron cuenta que estábamos hablando del amor, que estábamos hablando acerca de amar a todos. En el capítulo 12 vimos amar a Dios, amar a nuestros hermanos y amar al prójimo en general, fuera quien fuere. Vimos que no debíamos vengarnos por nuestra propia mano, sino dejar las cosas a Dios, porque Él es el que tiene el juicio. Y si se fijan, a partir también del versículo 8, en el capítulo 13 que acabamos de leer, vuelve a hablar mucho del amor. El amor a otros, el amor en el cumplimiento
de la ley. Entonces, hermanos, el contexto aquí para hablar del gobierno, de nuestros gobernantes y nuestras autoridades, sigue siendo el amor. No está aislado. Pablo, cuando estaba escribiendo la carta a los romanos, no se encontró con esta porción y dijo: híjole, esta ya no sé dónde meterla, pues aquí en el 13. Sabemos que no tenían divisiones de capítulos, ¿verdad? Eso fue agregado posteriormente. Pero si pueden ver en sus boletines, el título del sermón es una pregunta. Es acerca de tu gobierno. Dice: ¿tienes un gobierno malo? Y esa es una pregunta que quiero hacerles a ustedes aquí. ¿Ustedes consideran que tienen un gobierno malo aquí en México hoy, 2023? ¿Consideramos que tenemos un gobierno malo? Pues muy probablemente la respuesta sea sí, sobre todo si nos enfocamos en cómo el gobierno puede sentirse que está atacando a la iglesia de Dios. A lo mejor es sutil, a lo mejor ya no tanto. Podemos ver que, como dije hace unos meses, ahora los enemigos somos nosotros. Pero, hermanos, vamos a repasar a través de este capítulo que el gobierno, sea como sea, siempre es puesto por Dios. Y nuestra responsabilidad como cristianos siempre será el amor. Y enfatizó el amor. Ahorita vamos a ver progresivamente en el capítulo. Hay cosas que tenemos que hacer, pero todas derivan del amor. Entonces, primeramente vemos qué es lo que tenemos que hacer y cómo debemos reaccionar para con nuestras autoridades. Nosotros como cristianos, ¿cómo debemos reaccionar y qué debemos hacer ante nuestras autoridades? Creo que el contexto aquí más directo es en cuanto a las autoridades del Estado, a las autoridades civiles, al gobierno, porque habla más adelante también del pago de tributos, el pago de impuestos. Pero, hermanos, sabemos que la Biblia nos dice que debemos honrar a nuestras autoridades, en este caso el gobierno, pero también a nuestro pastor, a nuestro liderazgo aquí en la iglesia, a nuestros papás, niños. Debemos honrar a nuestros papás porque son puestos por Dios. Dice versículo 1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces nos manda a someternos a nuestras autoridades, pero lo deja así en el aire volando: sométanse porque sí. Sería muy desesperanzador solo decir sométanse porque sí, porque nosotros como hombres somos tiranos. Tendemos a que se nos suba el poder, tendemos a muchas cosas y el gobierno no es la excepción. Pero no lo deja así en el aire botando de sométete porque sí. Sabemos que Dios puede decir las cosas así, ¿verdad? Sométete porque sí, haz esto porque sí, porque yo lo digo, porque yo soy Dios. Pero es muy misericordioso y casi siempre nos da una razón, nos da un porqué o nos da una esperanza. Y en este caso también tenemos una esperanza, y es la de que no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Entonces, hermano, ¿tienes un mal gobierno? Sí, probablemente. ¿Ese gobierno y esa autoridad viene de Dios? Sí, seguramente. Entonces, tu Dios, tu Salvador, el que te ama, tu Padre, es el que puso a esas autoridades ahí. No fue coincidencia. No es coincidencia, hermanos. Aún cuando atravesamos cosas turbias
puede ser en las elecciones de un presidente, de un gobernador, donde tal vez decimos, esa persona no debió ganar, se me hace que ahí alteraron los resultados para imponernos a este gobernante malvado y tirano. Humanamente, el hombre puede alterar las cosas, pero esas alteraciones están bajo el cuidado de Dios, bajo su propósito. Están ahí porque Dios los puso ahí. Por tanto, nos manda a someternos, pero con esa esperanza. El gobernante que esté al frente se puede equivocar, puede ser malo, puede ser tirano, pero no está fuera de la mano y el control de Dios. Entonces, eso para nosotros como cristianos nos debe de dar mucha paz y nos debe ayudar también a la hora de someternos. Porque ¿qué dice después? Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, es duro a veces pensar, ¿no? Porque nuestra mente luego vaga y decimos, es que este hombre, ¿qué está haciendo? Ve la corrupción que hay en el país, ve la pobreza que hay en el país, ve todo lo malo que hay en el país. ¿Qué está haciendo este hombre? Este hombre no merece honra, no merece que lo respete. No sé si han escuchado por ahí o leído en Facebook, tal persona no es mi presidente. Y dice, no estás resistiéndole a él. Aunque tú crees que estás resistiéndole a él, ¿verdad? Porque no dirías, Dios, te faltó sabiduría, como ese hombre. No le dirías así a Dios, ¿verdad? Espero. Pero dices, este hombre, y te quejas y lo juzgas y ese no es mi presidente. La decisión fue de Dios. Altercas contra Dios. Y más prácticamente, hermano, ese hombre ni siquiera te está escuchando. Y Dios te está escuchando todo el tiempo y ve tu corazón. Él siempre ve tu corazón. Y tenemos el mandamiento claro. Y no tiene un paréntesis o un agregado que diga, sométete a toda autoridad cuando se porten bien contigo. Sométete a toda autoridad cuando hagan todas las cosas bien. Sométete a toda autoridad cuando te den ayuda por los 65 y más. No hay ninguna cláusula, ninguna excepción, solo el mandamiento. Sométete, pero con la confianza de que tu Dios está en control. Recordamos lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pilatos, ¿verdad? Y eso se extiende para cualquier otro gobernante. Ellos piensan que deciden, ellos piensan que toman las decisiones, pero la autoridad viene de arriba. Si no, no la tendrían. Entonces, puede que estas personas no estén haciendo bien su trabajo, puede que estén haciendo más mal que bien, pero lo que es imposible es que a Dios se le haya salido de las manos. Está en control de Dios. Todo lo que está pasando está en control de Dios, y eso no lo podemos dudar ni un solo segundo. Dios los estableció, Dios los puso ahí, y dice, si los resistes, resistes a Dios y estás ganando condenación para ti mismo. ¿Y en qué sentido condenación, no? Porque podrías pensar, pues si soy salvo, pues ya condenado al infierno, pues ya no voy a ser, ¿verdad? En primer lugar, yo creo que hay una distinción aquí, importante. Puede ser que alguien que esté escuchando no sea salvo. Esa es una opción.
Y la segunda, la que ya hemos discutido, cuando una persona es salva, pero resiste a Dios, pero está en pecado, pero continúa viviendo de una manera que a Dios no le agrada, no hay comunión. No hay comunión, hermanos, y para mí, por lo menos para mí eso es suficiente condenación, por lo menos mientras estemos aquí en vida. Si no eres salvo, obviamente tu condenación es eterna. Estás resistiendo a Dios, estás diciéndole, Dios, no sabes lo que estás haciendo. Y les digo, no creo que nos atrevamos a pronunciar esas palabras, pero sí a juzgar a los gobernantes que Dios puso ahí en la autoridad. Y no solo a los gobernantes, ¿verdad? Decimos y hablamos de nuestro pastor, tal vez, de liderazgo en la iglesia, y decimos, es que el pastor le falta amor. Es que el pastor no visita a sus ovejas como debe. Es que tal persona lo haría mejor. Es que esos diáconos ni se preocupan por las cosas que tienen que preocuparse. Hermanos, es cierto, no somos perfectos, el liderazgo en una iglesia no es perfecto, los padres no son perfectos y el gobierno tampoco, pero debemos obedecerle y debemos someternos a ellos, nos guste o no. Ahora pregunto, ¿hay excepciones para esto? ¿Hay alguna excepción para someternos a nuestras autoridades, ya sea el gobierno, líderes eclesiásticos o nuestros propios padres? ¿Hay alguna excepción? Efectivamente, sí. No lo dice aquí, pero tenemos el contexto de toda la Biblia. En primer lugar, nunca podemos poner la palabra del hombre por encima de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es nuestra autoridad, siempre. Entonces, si la Biblia te dice, no hurtarás, y por cualquier razón el gobierno dice, sí, ya es legal, vayan y hurten, tú como cristiano vas a decir, sí, pues es mi gobierno. No, ¿verdad? Porque primero está la palabra de Dios y esa es nuestra autoridad suprema. Si tus papás, niños, jóvenes que están aquí, si tus papás te dicen, no vayas el domingo a la iglesia, si quieres mejor quédate haciendo tu tarea, tal vez no es lo más sabio y tú debes de saber, eso no es lo que Dios me dice. Y con todo respeto, no quiero que se pongan al tú por tú con sus padres, pero pueden hacerles ver, esto no es lo que dice la palabra de Dios. Si no interfiere con la palabra de Dios, te callas y obedeces. Si interfiere con la palabra de Dios, es tu responsabilidad como su hijo, primeramente defender a Dios, defender la honra de Dios, defender la voluntad de Dios. Y lo vemos prácticamente también con nuestro gobierno. Si el gobierno dice el matrimonio homosexual está bien, pues no lo obedezco. Y no es que les odiemos ni nada, porque eso es lo que he escuchado mucho, es que ustedes nos odian. No es cierto. Los comprendemos porque somos pecadores igual. Pero si el gobierno me dice algo que está en contra de la palabra de Dios, no obedezco. Es la única excepción. No hay otra. Como les digo, aquí en el pasaje no hay nada que diga, pero si esto, puedes no obedecer. Solamente si va en contra de la palabra de Dios, es que pudieras desobedecer o no someterte a tu autoridad. Si te cae bien o te cae mal, no importa. Si es de otro partido al que tú no le vas, no importa. Nada importa, solamente la palabra de Dios. Y continúa dando esta esperanza que se liga con lo que habíamos visto en el capítulo pasado. En el capítulo pasado vimos, no te vengues por ti mismo, deja todo a Dios. Dios es el que trae el juicio. Y sabemos que se refiere en gran parte al juicio final que habrá de venir, donde todos los enemigos de Dios estarán por estrado de los pies de Cristo, la victoria final.
Pero también mientras estamos aquí, Dios ha puesto estas autoridades por algo, para preservar el bien, para castigar el mal. Muchas veces no nos damos cuenta, pero lo que el gobierno dice que está bien en muchas ocasiones o está mal, pues viene de principios bíblicos. En México, por ejemplo, no es legal robar, no es legal matar, no es legal todo ese tipo de cosas. Y eso es lo que Dios dice en su palabra, no es algo que inventó la Constitución aquí en México. Muchas cosas han salido de principios bíblicos. Muchos artículos están basados en principios bíblicos. Porque Dios también pone a estos gobernantes, a esta autoridad, para preservar el bien. También es para un bien de nosotros. No nada más están ahí para salir en las mañaneras todos los días. Hay leyes, hay cosas que tenemos que cumplir y esto es parte del propósito de Dios. Recordaba que una vez Jason dijo, todo el mundo se pone a pensar en Hitler y todo el mal que hizo, y sí es verdad, pero no se ponen a pensar en que potencialmente todos nosotros somos un Hitler y que Dios restringe muchas veces toda esa maldad y por su misericordia es que no todos nosotros somos así y ya estaríamos acabados todos, ¿no? Entonces hay autoridad también por algo. Debemos respetar a nuestra autoridad y no debemos tenerle miedo. El cristiano no debería tener miedo de la autoridad. ¿En qué sentido? Dice en el versículo 4, hablando de la autoridad, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, el cristiano no debería temer a la autoridad, porque si hace lo que Dios le dice, que vamos a ver a continuación, de guardar la ley de Dios, vivir en amor, eso automáticamente te va a llevar a que no incurras en lo que la ley castiga. Por eso es que todo esto del amor no está separado de las autoridades y de la espada del gobierno. Todo está unido. Tú como cristiano no debes temer a tus autoridades porque se supone que tú te estás conduciendo conforme a lo que Dios manda. Lo que Dios manda, el mismo Dios que puso a las autoridades que castigan lo malo. Entonces Dios nunca te va a mandar a hacer algo que sea castigable por la autoridad que Él mismo puso. Ahora tú podrás decir, y con razón, eso es muy idílico. Eso suena a sociedad perfecta que funciona excelentemente. A veces, en la realidad, hay cosas diferentes. A veces, los gobernantes no hacen bien su trabajo. A veces la justicia no hace bien su trabajo. A veces vamos a sufrir. Y tal vez más como cristianos, porque estamos del lado bueno. Vamos a sufrir, aún obedeciendo a lo que Dios nos ha mandado. Y ahí nos vamos a preguntar, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Ya nos abandonaste? Pues no. Primero porque sabemos y debemos estar preparados para las pruebas. Y número 2, siempre quiero que pongamos nuestra mente en lo espiritual, siempre en las cosas celestiales. Puede ser que el gobierno aquí sea corrupto, puede ser que el gobierno aquí sea injusto, pero en última instancia, el gobernante de todo, el creador de todo, nuestro Señor, nunca va a ser
injusto, ni corrupto, ni malo. Entonces, hermanos, ante la autoridad más importante, que es Dios, estamos justificados. Somos contados como justos. Y eso nadie nos lo puede quitar, porque no vino de nosotros. Eso es un don de Dios. Nuestra salvación es un don de Dios. Nadie te lo puede quitar, hermano. Entonces, ¿cuál es nuestra postura como cristianos para enfrentarnos al día a día? Sí, obviamente tenemos claro respetar a nuestros gobernantes, con la única excepción de, si van en contra de la palabra de Dios, no les voy a obedecer. De ahí en fuera, lo merecen, porque es mandamiento de Dios. Número 2, es posible que esas autoridades hagan mal su trabajo. Es posible. Pero no confiamos en el hombre, en el aquí y en el ahora, para nuestro destino final. Aunque en este mundo seamos condenados como los malos, como los villanos, ante nuestro Dios estamos justificados. Y esa es la justicia eterna y perfecta que realmente importa, la que no se corrompe, la que es perfecta. Entonces, enfrentamos esto con esperanza, con fe y con paz, de que aunque nos pasen cosas aquí, de aunque el gobierno no haga bien su trabajo, nuestro Dios perfecto sí. Y Él es el que está en control de todo. Y entonces el versículo 5 nos dice: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Entonces, dice, incluye cosas prácticas, ¿no? Paga tus tributos, honra a quien debes honrar. Vimos que Cristo hizo eso, ¿no? Dar al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces, creo que entendemos esa parte más fácilmente, ¿no? Si hay un impuesto, si hay algo que pagar, si el gobierno lo ha dicho, lo hacemos. Como cristianos debemos hacerlo, debemos de pagar nuestros impuestos, debemos de pagar nuestros tributos. Creo que lo que cuesta más trabajo es darle honra. Dice, darle honra al que merece honra. Y es difícil, sé que es difícil, y lo veo también en redes sociales. Incluso hermanos, ¿no? Tirándole a los políticos y tirándole y diciéndoles hasta de lo que se van a morir. Eso no es honrar, hermanos. Lo siento, pero eso no es honrar. Y no solamente es lo que publicas, porque puedes guardarte tus publicaciones, pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? Ahí es donde más nos cuesta. Y con nuestros pastores y con nuestros padres también. A veces como niños pensamos, yo cuando sea grande voy a ser mucho mejor papá. Voy a hacer las cosas mucho mejor que... No es cierto, todos aprendemos y todos fallamos, pero en nuestro corazón se ve si estamos dando honra o no estamos dando honra. Podemos ser hipócritas y hasta fingir, ay sí, es que yo sí obedezco, yo sí hago esto, pero ¿y tu corazón está honrando? Si no, hermano, también estás equivocado, como los que no se someten. Como siempre debemos cuidar nuestro corazón. Y dice en el versículo 8, no debas a nadie nada. Está en el contexto de los tributos, de pagar los impuestos. Sabemos que no es
bíblico y no es bueno evadirlos, no es bueno saltarse esa parte de la autoridad. No lo es. Pero dice, hay algo que sí, siempre vamos a debernos unos a otros, y eso es el amarnos. El amarnos. Y ahí está la clave, ahí es donde Pablo termina de dar el último martillazo para meter el clavo y decir, hermanos, van a aprender a honrar a todos sus superiores, a toda su autoridad, cuando amen. Así de fácil. Si tú amas, has cumplido la ley. Que todos estos, y menciona algunos, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, y todos los mandamientos caen en dos áreas nada más, que son las que Cristo menciona: amar a Dios y amar al prójimo. Y si las juntamos, lo que queda es ama a Dios y a tu prójimo, pero ama. Si amas, cumples la ley. A veces nos enfocamos mucho, y me incluyo, en estar pensando casi como lista, ¿no? Más cuando leemos los catecismos: ya fallé en este mandamiento, ya fallé en este mandamiento, ya fallé en este mandamiento, ya pequé aquí, ya pequé acá, ya pequé acá. Pero pocas veces, por lo menos yo, me detengo a pensar, ¿estoy amando? Porque una persona que ama no juzga. Porque una persona que ama no se rebela. Una persona que ama se somete. Una persona que ama honra. Una persona que ama respeta. Aplica el mismo principio para todo, y ahí puedes llenar lo que tú quieras. Quitemos al gobierno, quitemos someternos, quitemos. Todo se resuelve de verdad amando. ¿Cuál es el problema y por qué nos vemos en encrucijada tras encrucijada tras encrucijada? Porque no hemos terminado de aprender a amar de verdad, como Dios nos enseña. ¿Y cómo nos enseña Dios a amar? Dios nos enseña a amar cuando nos despertamos de buenas. Dios nos enseña a amar cuando los demás me aman a mí. Dios nos enseña a amar a unos sí y a otros no. Todo eso es condicional. Y eso está opuesto a la manera en que Dios nos enseña a amar, que es incondicional. No nos toca juzgar. No dice aquí, haz un recuento de los informes de gobierno de tu presidente durante todo su sexenio y ve si fue un buen o mal gobernante. No dice eso. Dice, sométete, hónrale. No nos toca juzgar. Eso le pertenece a Dios. Y qué bueno que le pertenece a Dios. Porque ni tú ni yo, hermanos, somos tan sabios. Nos dejamos llevar por lo que nos conviene. Nos dejamos llevar porque este me cae mejor. Nos dejamos llevar por cientos de cosas. Pero Dios es justo, perfecto. Su juicio es exacto. Que se lo dejemos a Él en sus manos. No nos manda a juzgar, nos manda a amar. Como breve aclaración, no me estoy refiriendo a que nunca debemos juzgar. Sabemos que podemos juzgar con justo juicio, pero ese es otro tema. En este contexto, no somos mandados a ser jueces, somos mandados a someternos. Y si lo vemos a gran escala, a someternos a Dios. Te estás sometiendo a los gobernantes, a las autoridades, a los pastores, a tus padres que Dios te puso, te estás sometiendo a Dios. Y someterte a Dios, si eres su hijo, no debería de ser doloso porque lo amas. Y volvemos al amor. Hablo aquí del amor que Dios te da. Ese amor es el incondicional. Tú no tienes la capacidad para amar
a Dios sin que Él antes te ame a ti. Él te ama, Él te da tu salvación. Y es después cuando empieza tu carrera cristiana que veíamos también hace 8 días. Estamos aquí para obedecer a Dios y eso implica muchas ramificaciones. Lo afrontamos con amor. El amor es el que cumple toda la ley. Y el versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces tienes sobre la mesa, hermano, sométete, hermano, ama, pero hermano, tienes la gran esperanza de que el día del Señor está más y más y más cerca cada vez. Pablo lo creía hace 2000 años, poco menos. Pablo lo creía, Pablo estaba convencido de, estoy más cerca que cuando creí. Y hermanos, ustedes y yo estamos más cerca que cuando creímos. No sabemos si nos toque partir primero o toque que nuestro Señor Jesucristo regrese primero. No sabemos, pero sí sabemos, hermanos, que el tiempo viene, que es hora de levantarnos, de despertarnos. ¿Y a qué despertar se refiere? Precisamente al despertar espiritual que nos lleva a actuar en amor. A veces pudiese parecer ridículo si lo viéramos desde afuera. Imaginémonos vernos desde la perspectiva de Dios, vernos que nos ha regalado todo, que nos ha dado la salvación y la vida eterna a su lado, y nosotros preocupándonos por quién va a ser el próximo presidente, como si eso cambiara algo. Ni siquiera esta es nuestra nación, somos peregrinos y extranjeros. Entonces, sométete a la autoridad. Si es mala y Dios la juzgará. Si es buena, pues gloria a Dios. Todo Dios lo hace por algo, para juicio, para bendición. Todo en Dios es perfecto. Y ten siempre en tu mente que el día viene, que la noche está avanzada, que ya casi va a amanecer. Esa es la ilustración que siempre me impacta. Cuando, no sé si, bueno, me imagino que la mayoría han visto amanecer, han visto la transición de la noche al día, el sol saliendo. Y no me dejarán mentir, es muy rápido. Cuando menos lo pienses está oscuro y luego, ¡ay!, ya está todo iluminado. Esa es la ilustración, eso es lo que quiere transmitir aquí. No pienses que falta mucho, se va así. Cuando menos lo pienses, pero eso, hermano, te trae gozo, ¿no? Yo pregunto, por ejemplo, si tuvieras un carrito, un Tsuru o más usado, un carrito viejo, y tuvieras por el otro lado el mejor carro que puedas imaginar, el de tus sueños, y te los pusieran enfrente, te dijeran,
son tuyos. ¿A cuál le pondrías más atención? Y seamos honestos, al carro de tus sueños. Ni siquiera voltearías a ver al otro porque tus ojos estarían embelesados con eso que tanto quisiste. Y aquí, hermano, ¿por qué nos enfocamos tanto en lo que está pasando aquí si tenemos la gloria? No importa cómo sea tu gobierno, no importa cómo sean tus autoridades, porque tienes al Dios eterno como tu verdadero gobernante, como el que gobierna tu vida y el que te amó y te salvó. Entonces, andemos como de día, andemos honestamente, vistámonos del Señor Jesucristo. Y a últimas, vestirnos del Señor Jesucristo no es vestirnos de amor. Yo creo que sí, hermanos. Creo que la mayor enseñanza que podemos ver en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que hay miles de enseñanzas, pero es el amor. Es el amor. Cristo mostraba amor aún cuando corregía, aún cuando le decía a alguien, sí eres pecador. La espada, pero el bálsamo después. Y Cristo mostraba amor. Su ministerio estuvo lleno de amor puro, incondicional, que culmina en la cruz. Que no hay demostración más alta de amor. Vistámonos de eso, hermanos, cuando pensemos en qué mal gobierno tenemos. Vistámonos de amor y de nuestro Señor Jesucristo cuando nos cueste obedecer, porque son autoridades puestas por nuestro Dios. Que no temamos a las autoridades si hacemos el bien. No hay por qué temer. Aún si hacen mal su trabajo y pagamos y somos condenados por ello, nuestra autoridad y juicio final, en ese juicio final seremos inocentes. Y a ti te digo, amigo, que tal vez este Dios no es tu Dios, tal vez no has conocido en verdad al Dios verdadero. Tu mayor problema es justamente eso. Tu mayor problema es que Dios es el juez justo y perfecto. Y todos, gobernados y gobernantes, seremos juzgados por Dios. Si Dios no es tu Padre, será tu juez. Y si no es tu Padre, el veredicto es culpable. Necesitas a Cristo. Escuchamos con nuestro hermano Mario hace un rato en su predicación que debemos arrepentirnos y creer. No hay mensaje mayor. Eso es un hecho. Porque todo lo que acabo de decir no vale nada si no tienes a Dios como tu Padre. Si no has recibido su salvación, si no has creído en Cristo y te has arrepentido de tus pecados. ¿Por qué? Porque sí seguirías siendo su enemigo y en el juicio final serías culpable. Te exhorto, te animo a que ese día donde te arrepientas, ese día donde busques a este Dios, a Cristo, y que realmente creas que es tu Salvador, te exhorto que ese día sea hoy. Ya leímos, la noche está avanzada, pero todavía no amanece. Mientras tengamos tiempo, busquemos a Dios. Te exhorto a ti, busca a Dios mientras puede ser hallado, y no te echará fuera. Esa es su promesa. Y hermano, sométete a tu autoridad en amor. Que prevalezca en ti el amor, y lo demás, te prometo
que no será doloso. Lo demás te prometo que no será difícil. Enfócate en imitar a Cristo, en imitar y crecer en el amor que Él nos enseñó, y lo demás vendrá como resultado. Que honremos a estas personas que Dios ha puesto en autoridad, pero recordando siempre que Él es nuestra mayor y final autoridad, y que es perfecto y que nos ama. Amén, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu bendita palabra. Ayúdanos a conservar en nuestros corazones el amor por sobre todas las cosas. Que echemos, Señor, que no nos enfoquemos en qué tan bien o qué tan mal están las cosas, sino en el final, en la eternidad, en lo espiritual. Que ahí nos enfoquemos, Señor, y que eso nos dé paz, que nos dé las fuerzas que necesitamos para vivir, para correr esta carrera cristiana y para poder amar, Señor. Te rogamos que eso no salga de nuestros corazones, que aunque las palabras se desvanezcan con el tiempo, pero la enseñanza de tu bendita palabra y acerca de este amor no se vaya nunca. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.